Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explorar la compatibilidad entre Sagitario y Sagitario, un par de aventureros cuyo entusiasmo por la vida podría ser inigualable. Nos sumergiremos en cómo se entienden emocionalmente, cómo expresan su amor y cómo se complementan en la relación íntima. A lo largo del video abordaremos también su dinámica en otros aspectos de su relación, desde las amistades hasta el entorno laboral y las aventuras en conjunto. Sagitario es un signo de fuego, conocido por su energía inagotable, su optimismo y su amor por la libertad. Regido por Júpiter, Sagitario tiene una visión expansiva de la vida, siempre buscando crecimiento personal y nuevas experiencias. En esta combinación de Sagitario con Sagitario, ambos comparten un enfoque similar hacia la vida, lo que puede hacer que su conexión sea profunda y vibrante. Sin embargo, en esta exploración veremos cómo su energía compartida puede tener aspectos positivos y algunas dificultades a medida que profundizamos en diferentes tipos de relaciones. La conexión emocional entre Sagitario y Sagitario es naturalmente intensa, ya que ambos están motivados por un deseo de exploración y aventura, tanto física como emocionalmente. Imagina una pareja de Sagitarios planeando un viaje espontáneo, simplemente decidiendo ir a algún lugar nuevo para experimentar juntos algo desconocido. Su vínculo emocional es una mezcla de entusiasmo y optimismo, disfrutando del presente y buscando siempre aprender y crecer juntos. En este tipo de relación, ambos se sienten comprendidos y libres de ser quienes realmente son, sin juicios. En cuanto a la comunicación y el afecto, Sagitario es directo, apasionado y sobre todo sincero. Los dos tienen una forma de expresarse abierta y directa, lo que puede hacer que se comuniquen sin tapujos. Las palabras y gestos de afecto no faltan, pero su estilo puede ser tan espontáneo que a veces uno podría no sentirse completamente atendido si las expresiones no son profundas o constantes. Por ejemplo, uno de los Sagitarios podría organizar una cena romántica, pero el otro preferiría que todo fuera más aventurero y menos planeado. Esto puede generar un pequeño malentendido sobre la necesidad de más compromiso emocional. Sin embargo, la buena noticia es que siendo ambos Sagitario, tienen la capacidad de resolver estos conflictos rápidamente, ya que son muy buenos para pasar página y seguir adelante. En cuanto a la compatibilidad sexual, Sagitario es un signo que valora la libertad y la exploración, lo que puede llevar a una química sexual vibrante entre dos Sagitarios. Su relación íntima será probablemente espontánea, llena de pasión y energía. Ambos disfrutan de la variedad, por lo que pueden compartir muchas experiencias excitantes y experimentar nuevas formas de conectarse. Sin embargo, en ocasiones, uno de ellos podría sentir que el otro no se toma el tiempo suficiente para profundizar en la conexión emocional que debería acompañar a la relación sexual. Esta falta de calidez o de enfoque en la intimidad emocional podría ser un punto de fricción, pero generalmente es algo que ambos logran superar con facilidad siempre que se mantenga abierta la comunicación sobre sus deseos y necesidades. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Sagitario y Sagitario, vamos a analizar cómo se comportan en el contexto familiar. En el ámbito familiar, dos Sagitarios pueden crear un ambiente lleno de energía, aventuras y un enfoque positivo hacia las relaciones. Ambos comparten una naturaleza extrovertida, por lo que disfrutan de actividades dinámicas y estimulantes que unen a la familia. Por ejemplo, si son padres, pueden organizar viajes o actividades al aire libre para sus hijos, fomentando el espíritu de exploración y crecimiento. En una reunión familiar, pueden ser los que impulsan las ideas de aventuras y nuevas experiencias, motivando a los demás a unirse a su entusiasmo. La libertad y la independencia son claves en su hogar y ambos valoran mucho la autonomía de cada miembro. Sin embargo, un conflicto podría surgir si sus deseos de independencia chocan. Por ejemplo, si ambos quieren viajar o dedicarse a nuevas actividades sin consultar al otro, pueden sentirse frustrados por la falta de compromiso en la rutina familiar. A pesar de ser iguales, sus personalidades pueden generar roces si no hay un balance en cuanto a las responsabilidades cotidianas. Aún así,
Su optimismo y su habilidad para encontrar soluciones rápidamente les permiten superar los conflictos familiares de manera efectiva. En cuanto a la estabilidad y apoyo mutuo, Sagitario puede ser una fuente de inspiración y motivación para su familia. Su actitud positiva ante los desafíos inspira a los demás a mantener la calma y adaptarse a las circunstancias. Además, en tiempos difíciles, ambos Sagitarios pueden ser un pilar de apoyo mutuo, recordando la importancia de mantener una visión optimista y de aprender de cada situación. Ahora, pasemos a analizar cómo Sagitario y Sagitario se comportan en la amistad. Como amigos, dos Sagitarios se entienden perfectamente, ya que ambos valoran la libertad, la aventura y la exploración. Disfrutan de actividades al aire libre, como deportes, viajes o incluso discusiones filosóficas que despiertan su mente curiosa. Les encanta compartir nuevas experiencias y rara vez les falta algo de emoción en sus encuentros. Un día de campo o una salida a un concierto podría ser una de sus actividades favoritas. Además, ambos son muy leales, lo que hace que esta amistad sea sólida y confiable. Sin embargo, uno de los desafíos en esta amistad podría ser su tendencia a ser un tanto impredecibles y dispersos. Aunque se entienden bien, el exceso de independencia y las ganas de hacer las cosas a su manera pueden generar situaciones en las que ambos sientan que no están siendo escuchados. A veces pueden no prestar atención a los detalles de la vida cotidiana, como las preocupaciones o las necesidades emocionales más profundas de sus amigos, lo que puede llevar a incomodidades. Sin embargo, siempre tienen un enfoque positivo y están dispuestos a resolver cualquier malentendido de manera directa. En cuanto a la lealtad y confianza, su relación se basa en la sinceridad y la apertura. Ambos son directos y transparentes, lo que les permite construir una amistad basada en la confianza mutua. Si uno de los dos atraviesa un momento difícil, el otro estará allí para apoyarlo con palabras de aliento y motivación, sin juzgar ni ser condescendiente. Veamos ahora cómo funcionan juntos en un entorno laboral. En el trabajo, dos Sagitarios pueden formar un equipo dinámico y lleno de energía. Su enfoque optimista y su capacidad para pensar a gran escala les permite desarrollar ideas innovadoras y tomar decisiones rápidas en proyectos. Por ejemplo, en una reunión de equipo, ambos podrían ser los encargados de proponer nuevas estrategias o de encontrar soluciones creativas a problemas complejos, manteniendo siempre el enfoque en el progreso y la expansión. No obstante, la falta de atención a los detalles y el deseo de autonomía pueden generar dificultades si no hay una estructura clara en el trabajo. Por ejemplo, pueden tener problemas para manejar tareas rutinarias o bien para ajustarse a las normativas estrictas. En cuanto a la productividad, si ambos se sienten inspirados por el proyecto y tienen espacio para expresar su creatividad, su rendimiento puede ser excelente. Sin embargo, si los límites no están claros, ambos podrían desbordarse con ideas y comenzar a dispersarse. En cuanto al liderazgo, es posible que ambos Sagitarios deseen tomar las riendas, lo que puede generar pequeños conflictos sobre quién lidera. Sin embargo, su capacidad para colaborar y su disposición a comprometerse puede ayudarles a encontrar una solución eficaz y dinámica. Juntos, pueden aprender a equilibrar la independencia con la necesidad de trabajar en equipo, manteniendo siempre el enfoque en el objetivo común. Ahora que hemos explorado la relación laboral entre Sagitario y Sagitario, pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos o colaboraciones. En proyectos creativos, Sagitario y Sagitario pueden ser una combinación muy dinámica y estimulante. Ambos comparten una visión optimista, una gran energía y una pasión por la exploración, lo que los convierte en excelentes compañeros para trabajos que requieren innovación y originalidad. Sagitario, siendo un signo regido por Júpiter, tiene una mente abierta, ama la aventura y se siente atraído por nuevas ideas, lo que puede inspirar una gran cantidad de conceptos innovadores en su trabajo conjunto. Esta mentalidad expansiva puede traducirse en proyectos que no solo son creativos, sino también visionarios, abriendo nuevas posibilidades.
Por ejemplo, si Sagitario y Sagitario están trabajando en el desarrollo de una campaña publicitaria, uno podría aportar ideas frescas y audaces, mientras que el otro se encargaría de expandir esas ideas hacia conceptos aún más innovadores, explorando diferentes ángulos y soluciones. El entusiasmo compartido de ambos les permitirá generar ideas estimulantes sin miedo a correr riesgos, lo que puede resultar en un producto final vibrante y único. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si las ideas se vuelven demasiado abstractas o poco prácticas, ya que ambos pueden sentirse atraídos por la creatividad en su forma más libre, sin considerar siempre los detalles o la viabilidad de la ejecución. En cuanto a la complementación de habilidades, Sagitario puede aportar una fuerte capacidad para inspirar y motivar, mientras que el otro Sagitario puede aportar un enfoque más estratégico, guiando la visión creativa hacia un proyecto más concreto y realizable. Ambos tienen una tendencia a innovar, pero uno puede centrarse más en la visión a largo plazo, mientras que el otro podría estar más enfocado en explorar cada oportunidad creativa sin limitarse a un único concepto. Su colaboración puede ser muy exitosa si logran equilibrar la creatividad expansiva con la ejecución práctica y se dan el espacio necesario para discutir ideas sin dejar que la falta de detalles frene la inspiración. Ahora que hemos hablado sobre los proyectos creativos, veamos cómo manejan los conflictos Sagitario y Sagitario. En general, ambos Sagitario tienden a ser personas muy optimistas y generosas, por lo que enfrentan los conflictos de manera directa, pero sin mucha animosidad. Cuando surge un desacuerdo, su naturaleza jovial y su deseo de libertad pueden llevarlos a querer resolver el problema rápidamente y seguir adelante. A ambos les gusta la armonía, por lo que no son propensos a mantener rencores y, en su mayoría, prefieren dejar atrás cualquier malentendido. Sin embargo, su tendencia a ser impacientes o a evitar los conflictos emocionales puede hacer que a veces no profundicen lo suficiente en los problemas antes de buscar una solución. Por ejemplo, si Sagitario y Sagitario están trabajando juntos en un proyecto y surgen desacuerdos sobre la dirección a tomar, ambos podrían tener enfoques muy diferentes, pero ambos podrían preferir zanjar el problema rápidamente. Sagitario, uno podría proponer una solución rápida e impulsiva, buscando avanzar cuanto antes, mientras que Sagitario, 2 podría sugerir otra perspectiva igualmente directa. La clave aquí será que ambos deberán aprender a equilibrar su impulso por resolver los conflictos con la necesidad de tomarse un momento para reflexionar y escuchar al otro, evitando que la rapidez en la resolución les impida alcanzar una solución más robusta. Un punto de conflicto podría surgir si uno de los Sagitarios siente que el otro está actuando con demasiada impulsividad o falta de planificación. Mientras uno busca soluciones rápidas y ágiles, el otro podría querer analizar con más detalle los posibles resultados antes de tomar una decisión. En estos casos, la frustración podría aparecer si no logran encontrar un punto medio. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, ambos Sagitarios deben reconocer y respetar la necesidad del otro de tomar un enfoque diferente ante los problemas. Uno podría aprender a ser más paciente y escuchar más profundamente las propuestas del otro, mientras que el otro podría adoptar un enfoque más rápido para ayudar a mantener el impulso del proyecto. Juntos, pueden lograr una resolución dinámica que combine la acción rápida con la reflexión, siempre y cuando estén dispuestos a ceder un poco y a considerar diferentes perspectivas. Pasemos a explorar cómo Sagitario se relaciona consigo mismo en los viajes y las aventuras. Cuando Sagitario se encuentra consigo mismo en el ámbito de los viajes y las aventuras, no hay lugar para la limitación. Ambos Sagitarios comparten una energía desbordante para explorar nuevos horizontes. Con su afán por la libertad y la curiosidad insaciable, estos dos individuos estarán totalmente alineados en su deseo de descubrir lo desconocido. Juntos, buscarán actividades emocionantes y destinos que les permitan expandir su visión del mundo,
como viajes exóticos, exploraciones culturales o incluso aventuras extremas. Por ejemplo, si deciden viajar a un país lejano, uno de ellos podría estar interesado en recorrer antiguas ruinas, mientras el otro se siente atraído por las costumbres locales, pero ambos disfrutarán del espíritu de la aventura y la exploración. En cuanto a la flexibilidad, ambos Sagitarios tienden a ser bastante adaptables a situaciones imprevistas. Si bien disfrutan de la planificación, a menudo se dejan llevar por el flujo del momento, impulsados por la energía de la espontaneidad. Si algo no sale como estaba previsto, no se angustian, ya que prefieren improvisar y vivir la aventura sin restricciones. Sin embargo, un posible conflicto puede surgir si uno de los Sagitarios comienza a sentirse incomodado por la falta de organización o dirección clara. Por ejemplo, si uno prefiere un itinerario detallado y el otro busca el lado más libre y aventurero de un viaje sin estructura, podrían surgir fricciones. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos reconozcan la necesidad de encontrar un equilibrio entre la planificación de los viajes y la apertura a lo inesperado. Un Sagitario puede aprender de su compañero a disfrutar más de los momentos no planeados, mientras que el otro puede mejorar la experiencia compartiendo algo de estructura sin perder la esencia de la aventura. En una relación económica, Sagitario con Sagitario puede ser una combinación vibrante, aunque también puede tener algunos desafíos. Ambos tienden a tener una relación relajada con el dinero, prefiriendo gastar en experiencias que alimenten su alma más que acumular bienes materiales. En una relación de pareja, pueden disfrutar compartiendo gastos relacionados con sus pasiones, como viajes, actividades culturales o actividades al aire libre. Los Sagitarios tienden a ver el dinero como un medio para vivir plenamente y no necesariamente como un objetivo principal. Sin embargo, este enfoque podría generar tensiones si alguno de ellos se siente más preocupado por la seguridad financiera que el otro. Si uno de los Sagitarios es más impulsivo en sus gastos, esto podría hacer que el otro se sienta inquieto por la falta de previsión económica. En una amistad, este aspecto puede ser similar, ya que ambos disfrutan compartiendo recursos para experiencias, pero puede que no siempre estén dispuestos a comprometerse a una planificación financiera sólida. Si uno de los Sagitarios necesita un apoyo económico en un momento difícil, el otro probablemente estará dispuesto a ayudar, aunque puede no ser la mejor opción si esto interfiere con su enfoque relajado sobre el dinero. En el entorno laboral, Sagitario con Sagitario puede ser un equipo impresionante si ambos están en sintonía sobre sus objetivos y finanzas. Ambos comparten una visión amplia de lo que desean lograr, y su deseo de crecimiento y expansión puede llevarlos a buscar oportunidades laborales que les permitan explorar nuevos horizontes, ya sea a través de proyectos internacionales o de alto riesgo. Sin embargo, los desafíos pueden surgir si no ponen suficiente atención a los detalles financieros o a la administración de los recursos. Si uno de los Sagitarios es más optimista y el otro es más cauteloso, podría haber desacuerdos sobre cómo manejar el dinero de manera efectiva en los negocios. Para manejar estos desafíos, es esencial que ambos Sagitarios se recuerden mutuamente la importancia de la estabilidad financiera. Uno puede ayudar al otro a estructurar mejor sus finanzas, mientras que el otro puede inspirar a ser más audaz y a aprovechar nuevas oportunidades. Al equilibrar la visión optimista y aventurera con un enfoque más práctico y disciplinado, Sagitario con Sagitario puede lograr una colaboración económica exitosa. La relación entre dos Sagitarios es, sin duda, una conexión vibrante y llena de energía. Ambos comparten un amor profundo por la libertad, la aventura y la exploración, lo que les permite disfrutar de una relación llena de experiencias compartidas y momentos emocionantes. En la pareja, la amistad o en el trabajo, Sagitario con Sagitario encuentra una base sólida en su visión del mundo amplia y su deseo constante de crecimiento. Sin embargo, también pueden enfrentarse a desafíos relacionados con la falta de estructura o planificación, lo que podría generar fricciones si alguno de ellos se siente abrumado por la espontaneidad del otro.
La clave de su compatibilidad radica en equilibrar la impulsividad con una visión más organizada, sin perder su esencia aventurera. Algunos tips para Sagitario con Sagitario. Para mantener una relación amorosa exitosa, es importante que ambos Sagitarios aprendan a equilibrar su necesidad de libertad con el compromiso hacia el otro. La comunicación abierta será fundamental para evitar malentendidos y asegurarse de que ambos se sientan valorados y comprendidos. Aprovechar su energía compartida para explorar nuevos horizontes juntos fortalecerá su vínculo. Como amigos, su relación se basa en la exploración mutua y el deseo de aprender. Ambos deben recordar que, aunque la espontaneidad es esencial, también es importante ser conscientes de los límites del otro. Respetar las diferencias en cuanto a la planificación y el enfoque hacia las responsabilidades permitirá que la amistad prospere sin tensiones. En el entorno profesional, su asociación será exitosa si ambos logran complementar sus fortalezas. Uno puede aportar la iniciativa y el entusiasmo, mientras que el otro puede ser más cauteloso y estructurado. Es recomendable que asignen roles que maximicen sus talentos, manteniendo siempre abierta la línea de comunicación para evitar desorganización. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.